buenas tardes. Si mal no estoy contando, esta es la sesión número 25. Quisiera que me envíen mensajes en el grupo de WhatsApp por si algo esté saliendo mal, algo que no escuchen bien. Probablemente van a escuchar ruido porque tengo micrófono mano libre y una sola pantalla, no tengo aislación el día de hoy, pero vamos a intentar hacerlo lo más breve posible y vamos a continuar. He tomado la decisión de continuar con ustedes lo que ya venimos trabajando, solamente que hoy día voy a avanzar un poquito más lo que tiene que ver con la base de datos, con más formalidades, menos codificación, para que la codificación la podamos seguir realizando el día de mañana en clase presencial, ¿de acuerdo? Estamos en la sesión número 25 entonces, y me gustaría que ustedes puedan ayudarme cualquier mensaje entonces que pueda ayudar a mejorar esto. Y creo que alguien quiere hablar hoy. Ahí tiene el micrófono abierto. No sé si quiere decir algo. Adelante, por favor. Adelante, empezamos. No sé si alguien tenía el micrófono abierto. ¿Mm? Bueno, genial chicos, empezamos, esta es la sesión número 25. Estoy grabando en segundo plano, por eso les dije que no iba a poder leer el chat. Sí, voy a leer el WhatsApp, entonces cualquier cosita ustedes me avisan, gente, si no sale bien. No voy a gritar tampoco, ¿verdad? Pero ojalá que todo salga bien y hagamos lo más rápido posible. Muy bien. Recordarle a ustedes que estuvimos trabajando en estos primeros días con una sola entidad. Y la idea es un poco diversificar, porque esto vamos a profundizar en los próximos 7 días. Tenemos que imprimir una revolución en el desarrollo backend principalmente, donde vamos a hacer CRUD, multi-CRUD, es decir, con varias tablas, inclusive cuando hablamos de facturación, por ejemplo, que consume, en realidad, si ustedes piensan un poquito, facturación consume bastante tablitas. Hay que entender también que el objetivo de este curso, de este módulo en particular, no es el diseño de base de datos. Así es que si alguien me dice, profe, no hiciste repaso, no mostraste, no es el objetivo. Recuerden que el objetivo está bastante claro. Al principio del módulo lo estuvimos leyendo un poquito. Tiene que ver con el desarrollo web. Obviamente las bases de datos son fundamentales en almacenar un poco la información, ¿verdad? Entonces cualquier cosita, ustedes me avisan y bueno, vamos a estar pendiente de que lo que avancemos hoy. Quiero volver, gente, al diseño, por eso les dije que tomé un poquito la decisión de repetir esto, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la base de datos, más que repetir es aumentar ya, porque en estos días ya tenemos que estar súper completo. Y cualquier cosita entonces ustedes me preguntan ahora por las bases de datos. Aprovecho esta virtualidad para completar el diseño de la base de datos. No así en la programación que vamos a continuar jueves, viernes, lunes, martes, toda la otra semana. Vamos a continuar programación intensiva. Nosotros vamos a desarrollar hasta el 21 de noviembre, y a partir del 21 de noviembre vamos a tener clases virtuales. Ya saben ustedes la situación que se me está presentando personalmente, y ya está también acordado con la coordinación académica, con la dirección de sede. Mi situación así es que hasta el 21 de noviembre tenemos a full codificación CRUD, multicRUD, cabecera, detalle, generación de reportes PDF, generación de reportes Excel, en fin, todo lo que tiene que ver con un website que funcione con MySQL dentro del frontend, enviando información desde el backend. Y bueno, todo ese proceso tenemos que mejorar, ¿verdad? Yo tengo por acá, recuerdan ustedes el diseño. Recuerden que con CRUD PHP estamos trabajando, sería esta, ¿verdad? Y en data, recuerden que yo tengo un poco el SQL resultante de aquello diseño inicial.
Y básicamente acá tengo el diseño, este sería el diseño. Vamos a intentar hacer un zoom para mejorar un poquito para lo que tiene móvil, ¿verdad? Modelo data, este sería el archivo que yo necesito abrir. Puedo abrir con Visual Studio Code desde acá para que me abra los dos, pero simplemente es a modo de repaso, ¿verdad? Acá podemos ver esta parte. Este es el diseño que yo tengo guardado. Ustedes recuerdan que habíamos guardado también en la parte de autograbación de la base del navegador, ¿verdad? Save to browser y load to browser. Pero eso pues generalmente es un poco difícil recordar los nombres, nos olvidamos, limpiamos los cookies, por ejemplo, y se borra todo. En cambio, tener un script es lo más seguro. Creo que ya habíamos hablado de eso en la clase pasada, ¿verdad? Bueno, esto yo voy a copiar y voy a proseguir el trabajo que tengo por acá. Voy a pegar en este punto y voy a cargar. Perfecto, ahí ya lo tengo entonces, la tabla resultante, que recuerdan estamos trabajando en nuestra programación. Recordarle que estábamos ya con un aspecto muy interesante, que sería esta, que le faltaba un poco trabajar la parte de responsivo, para responsive, pero que es una cuestión de formalidad nada más, porque no se toca código, sino se agrega los CSS responsivo de data table para que esta se ponga un poquito mejor cuando cambia la resolución de la pantalla. Ahora estamos viendo bastante bien, pero eso es porque en realidad nosotros estamos trabajando con un ancho bastante importante de pantalla, ¿verdad? Yo generalmente esto que estamos viendo, estoy trabajando con una pantalla de 24 pulgadas, ¿verdad? En definitiva, es bastante. Pero generalmente con pantallas pequeñas tenemos dificultades. Yo, por ejemplo, tengo bastante dificultad con pantallas pequeñas para ver, por ejemplo. Y es conveniente aprovechar cuando tenemos pantallas anchas. Entendiendo que nuestra website se va a visualizar mayormente con dispositivos móviles, como sabemos la estadística de eso lo dice, pero a pesar de eso, entender también que generalmente el desarrollo que hacemos nosotros desde el punto de vista de perfil de salida de la carrera, el desarrollo que hacemos está pensado a nivel corporativo, ¿verdad? Entonces el nivel corporativo se entiende que son aquellas empresas que tienen grandes servidores y workstation en cada escritorio, ¿verdad? Entonces quizás el funcionario que vea la website y opere con la website, vamos a entender que son gente que van a usar pantalla, ¿verdad? Y generalmente pantallas hoy día de 19 pulgadas, de 21 pulgadas, no pantallas muy pequeñas. E inclusive las pantallas de Windows tienen una ventaja interesante, que no necesita la página ser muy responsivo, ¿verdad? Por lo que uno con el zoom maneja la ubicación de los objetos, pero en teléfonos móviles tenemos dificultades. De hecho, también hay que pensar eso, que uno puede hacer un segundo desarrollo exclusivo para pantallas verticales, ¿verdad? Porque a veces poniendo en forma horizontal nuestra pantalla ya soluciona el problema de la resolución del responsivo, pero si la pantalla está vertical generalmente dificulta. Por eso inclusive grandes periódicos de nuestro medio como ultimahora.com, por ejemplo, tiene un segundo diseño, que es un diseño móvil, y entonces es un diseño pensado para pantallas verticales, ¿verdad? Y un diseño pensado en pantallas horizontales. O sea, se podría hacer dos diseños, pero son dos trabajos, principalmente en el frontend, ¿verdad? No en el backend. El backend siempre lo mismo, pero el frontend, en ese caso, se hace un subdominio, por ejemplo, y se pone m. y después el dominio.com, y entonces ahí está cargado el frontend para móviles, y en el dominio estándar está cargado el frontend para pantallas horizontales, ¿verdad? O widescreen. El teléfono también, si rotamos las tabletas o los teléfonos, si rotamos las pantallas, tenemos esa ventaja también. Bueno, dejo este concepto ahí votando para que me consulten el día de mañana, ahora cualquier cosa. Entonces ahora voy a pasar al diseño.
¿ok? Que quiero continuar. Bueno, yo voy a agregar algunas tablas hoy porque eso es lo que necesito hacer y hablar con ustedes qué son los CRUD, los multicrud y los cabecera detalles que vamos a realizar, ¿verdad? Em, Generalmente eh, cabecera de detalle son aquellas que facturan, registran facturas de compra, registran facturas de venta o registran las ventas, porque en realidad la facturación es meramente un proceso administrativo, no operativo, ¿verdad? Porque la venta sí, es, por ejemplo, una venta es operativo, ¿verdad? Porque toma el inventario, lo descuenta, lo registra, pero la generación de una factura, por ejemplo, es meramente administrativo porque ya una vez que exista una venta se genera una factura. Entonces, básicamente ese también es un buen concepto que tienen que ustedes recordar y que vamos a hablar en estos días, ¿verdad? Bueno, agrego una tabla. Ustedes me van a ir siguiendo entonces en este proceso que yo voy a trabajar un poquito. Acá voy a agregar una tabla que va a ser categorías, porque por categorías también establecemos los impuestos también, que es algo importante. Yo voy a agregar un poco algunos entes, yo no sé si ustedes manejan todos estos entes, pero eh, yo voy a ir calcando un poco lo que yo tengo en la cabeza con respecto a los sistemas que tengo comercializando en el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen mis ayudantes de programación, la diseñadora de base de datos, qué hace? Entonces, básicamente, bueno, hablando de artículos o productos, ustedes llámenle como quieran, yo tengo por un lado impuestos, ok, vamos a hacerlo así. Si escuchan algún perrito, no es mío, el mío se porta bien, la perrita, ¿eh? Del vecino, ok, así, y recuerdan, siempre hacemos así para que se diferencie los IDE, ¿verdad? Y lo hacemos en singular, categórico, gente, por favor, recordar eso. Y el tipo de datos, yo uso entero, uso autoincrementable y nada de null trabajo. Créanme que deberían ignorar los campos null, gente. Bueno, quizás una observación sea válido. Yo no sé para qué uno pone unos campos que al final no se va a rellenar, ¿verdad? Sí, un campo observación quizás, sí que tanto querés después opinar o hacer algo, ¿no? Bueno, este impuesto va a tener un nombre, porque así es, agrego entonces un campo. Está en inglés mi interfaz, pero no hay drama, ¿eh? No hay drama, por favor. Y vamos a ponerle que el impuesto tiene un nombre y es un bar chart. Le vamos a poner quizá un 40, un 45 ya es mucho, un 35, nada de null, por favor, así. Bueno, si quieren, esto podemos generar un ratito. Voy a cortar esto y recargar un tanto la página un rato para que se ponga bien. No me estaba percatando, pero está en inglés nomás, no hay drama tampoco, ¿verdad? Pero por la salud mental de ustedes vamos a poner en español. Ok, y ahí está, perfecto. Pongo acá y cargo. Muy bien, tengo conmigo. Así, voy a agregar un campo a categorías. Esta va a ser nombre de la categoría, un bar chart y quizá un 50 por si acaso, nada de null, ya dijimos, ojo, así. Esto, saben una cosa, gente, se llama entidades de dos campos. Las entidades de dos campos, gente, se pueden programar en una clase común inclusive, ¿verdad? Pero no creo que tengamos tiempo nosotros para eso, pero yo le voy a indicar cómo sería. Si ustedes quieren experimentar, van a tener tercer año completo, van a tener cuarto año completo para experimentar, porque ahora no va a haber tiempo para experimentar, porque van a rendir conmigo, van a desarrollar taller de programación, después de esta materia, donde ya van a tener que demostrar lo que aprendieron en programación, ¿de acuerdo? Esa es un poco la tendencia.
Damos la grabación. Por suerte esto se puede pausar. Eh, el tema de dos campos, eso se puede hacer un- una tabla común, no una tabla, sino una clase común, ¿verdad? Esa clase común, la verdad que es súper útil, inclusive yo les cuento que personalmente con mi equipo yo uso en Java también así, ¿verdad? En el sistema comercial que vendemos, usamos clases comunes para que trabajemos lo menos posible con la generación de doble campo, ¿verdad? Que son estos pequeñitos que a veces necesitamos mantenerlos, inclusive impuestos, por ejemplo, yo creo que no habría luego una necesidad extrema de hacerle una interfaz. O sea, yo quiero que ustedes, gente, atiendan detalles interesantes como perder tiempo haciendo interfaz tan bonita para un ente que quizás no sufra cambios en los próximos 10 años, qué sé yo, ¿verdad? Porque que lo que yo sepa en los últimos 20, 25 años, a ver un poco, ¿cuántos años pasó desde 1991? A ver si alguien en el WhatsApp me dice, um, es cuando se implementó el IVA, por ejemplo, la ley 125/91, ¿recuerdan? Antiquísimo, ¿eh? Y debemos entender que eh, pasó muchísimo tiempo y no ha cambiado el IVA, ¿verdad? Hay un IVA 5, hay un IVA 10 y así sucesivamente, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Y esa es una cuestión que tenemos que entender un poquitito, porque hay cosas que no cambian, por ejemplo los impuestos, entonces no sé si valdría la pena a impuestos hacer un GUI y todos unos archivos que responda a la ABM. Sí, pues, ya que va a ser un copy-paste de los otros y cambiamos los nombres de tablas, quizás sea válido, pero habría que pensar dos veces en alguno, por ejemplo, género, que solamente existe dos, masculino y femenino, de ahí que uno se crea otro género, es una cuestión ya que todavía no está estipulada en ninguna ley de la nación, así es que no importa mucho. O sea, entendamos que nosotros los informáticos tenemos que un poco también encuadrarnos dentro de las leyes del Estado, ¿verdad? Las leyes tributarias, las leyes civiles, los datos personales que están protegidos por leyes, todo lo cómo se maneja. Necesito que lean esto y yo no vengo para eso. Hay inclusive materia que, si mal no recuerdo, se llama Derecho Informático en el cuarto año, que trabaja con esto, porque en realidad no podemos pensar en lo que no existe, ¿eh? O sea, ¿para qué pensar que en el futuro se pueda registrar más géneros, por ejemplo, en Paraguay, cuando la ley no estipula todavía? El día que existe una ley, quizás estemos obligados a incluir así, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que solamente lo que estipula la ley y la práctica nomás hacemos, y eso también viene muy bien para nuestro trabajo, ya que trabajamos lo menos posible no pensando en un futuro incierto, ¿verdad? Sino pensamos en lo que ahora hay. Por ejemplo, impuestos hay tres, o sea, son dos nomás en realidad, IVA 5, IVA 10, y hay una figura que se llama exenta o exento de impuesto que no paga nada, ¿sí? Entonces se puede aplicar eso. Bueno, en impuesto, a ver, yo voy a cambiar el orden de esto, así. En impuesto, por ejemplo, agregamos un campo adicional que va a ser el porcentaje, que va a ser entero, ¿eh? Ustedes ni piensen que es float, por lo que es tipo porcentaje, pues es como 0,10, 0,1 de 10%, 0,05 es 5%. No, funciona como entero, ¿verdad? Y así nomás funcionamos también nosotros con ellos. Así. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, yo puedo agregar acá en categoría. Yo, por ejemplo, puedo marcar impuestos acá y le digo conectar llave foránea, por ejemplo, a ID impuesto, conectar llave foránea, por ejemplo, puedo decir. Entonces yo pongo conectar llave foránea y me voy y marco la cabecera de categorías, por ejemplo, que es la idea que tengo para conectarlo, ¿verdad? Pero en realidad yo no quiero escribir otra vez acá ID impuesto como estamos haciendo, por ejemplo, en PHP.MyAdmin hay que escribir todo. En mi caso lo que yo voy a hacer es marcar la clave foránea que va a ir acá, o sea, la primaria que va a ir como foránea, y yo le pongo crear llave. Entonces al marcar la tabla destino, automáticamente me
crea la llave. Ahí se puede ver claramente cómo me creó una llave y esa es la que yo necesito. Ahora, fíjense que lleva el nombre, eso no sé si, eh, creo que podemos mejorar también eso, gente. Yo puedo borrar otra vez este entonces, ahí perdón, vamos a borrar este, remover campo, o remover llave, es así, ahí, y después remover campo. Perfecto, ahí volví a mi estado original. Quizás haya una configuración por acá. Dice patrón para nombres de foráneo. Tabla primaria, llave primaria, dice. Entonces yo creo que inclusive podíamos... ¿Mm? Patrón para nombres de foráneo. Podría ser el cambio que podamos hacer. Vamos a intentar un poco solamente poner la R así. Atiendan bien, chicos, a ver. Vamos a acercar un poco. Dejo solamente la R. ¿Cómo estaba? Estaba así. Pero voy a experimentar, para que se quede bien para ustedes. Le damos una aceptar. Y en este contexto tengo que recargar mi página. Voy a guardar. Copio esto. Recargo la página. Perfecto. Pego acá y cargo. Muy bien. Voy a marcar otra vez impuesto y voy a crear llave foránea. Voy a crear llave foránea y ustedes verán ahora que solamente ya me aparece el ID impuesto, ¿verdad? Que es así como yo estaba queriendo realizar, ¿de acuerdo? Y ahora la categoría lo voy a crear con una llave foránea también acá en artículos. Le damos entonces crear llave foránea y le damos artículos. Ustedes verán cómo es fácil esta interfaz. Por eso yo, como está relacionado al ambiente web, de software, les recomiendo que usen porque les permite un trabajo flexible, muy estético y muy fácil de entender, no tienen complejidades, ¿verdad? Bueno, ahí por ejemplo yo acabo de modificar ahora toda la historia de artículos, ¿no? Vamos a tener que modificar la programación porque vamos a agregar categorías. Categoría se agrega con la estructura HTML select. Y ese select inclusive vamos a programar con una biblioteca que se llama select2 JavaScript, que permite una búsqueda incremental dentro del select de la información que está en la otra tabla. Obviamente en categoría no va a haber un mundo de categorías, va a haber, qué sé yo, 20, 30, pero... lista de personas, por ejemplo, lista de razón social para facturación, por ejemplo, hablamos de cuánto hay clientes legales en el Paraguay y 1 millón de paraguayos son legales. Y entonces, mira, son muchos datos, no se puede traer todo de una vez y se filtra entonces desde el Select2. Son cosas que sí vamos a ir viendo, herramientas que le voy a mostrar, pero de ahí que uno use después o le sea funcional, algunos todavía me acuerdo que no vuelve a hacer esto, básicamente, ¿no? Muy bien. Perdón por unos ajustes que hice acá. Eh, bueno, estábamos hablando un poquito de esto, ¿verdad? Que cambió ahora la forma de programación, que vamos a usar un select2, también se hace, al programar categoría vamos a usar un select2. Y en impuestos sí. Impuesto es normal, tiene 3 campos normales, no tiene nada de foráneo. Categoría tiene un foráneo y artículos tiene un foráneo que es categoría también, ¿verdad? El ID. Perfecto. Bueno, en este contexto yo voy a meter un poco ahora los multicrud, ¿verdad? Ya acá tenemos crud con foráneo y crud sin foráneo, ¿verdad? Ahora quiero meter una tabla que va a ser multicrud, es decir, transaccional, le dicen los muchachos, ¿eh? No sé si a ustedes les suena el término transaccional, pero transaccional realmente son todas las tablas, gente, ¿eh? O sea, quiero meter en la cabeza de ustedes algo importante. Transacciones son operaciones que realizamos sobre una tabla de una base de datos. En ese caso, por ejemplo, insertar es una transacción, actualizar es una transacción, borrar es una transacción, pero en la jerga los colegas a veces dicen ABM al CRUD, que es insertar, modificar, borrar, y le dicen transaccionales
a las tablas que son, o sea, a las pantallas que son multicrut, es decir, que hace CRUD en la cabecera, que hace CRUD en el detalle, que le hace un update en la tabla producto, artículos para actualizar inventario, qué sé yo, ¿verdad? Es decir, hay un multicrut. Eso muchos colegas le llaman transacciones, pero debo decirle que yo estuve leyendo libros de programación de Java, libros de programación de MySQL mismo, y transacciones son momentos de operaciones sobre una tabla. Recuerden bien, por favor. Ok, voy a hacer una tabla yo acá, le voy a llamar ventas, ¿de acuerdo? ¿Mm? Así, perfecto. Voy a hacer otra tabla, ay, perdón, otra tabla, y a esta tabla le voy a llamar detalle ventas. Recuerden que tenemos que usar camel case, que es una función de levantar a mayúscula, ¿verdad? Algunas entidades que tengan nombre compleja. Detalle ventas. Ventas sería la cabecera y detalle ventas sería justamente el detalle, como su nombre lo dice. Porque hay gente que le pone, por ejemplo, cabecera ventas, detalle ventas. Pero así es simple. ¿Para qué complicarnos? A ver, la venta tiene un ID. Perfecto. Entonces ponemos de esta manera. Esto siempre es lo mismo. Absolutamente lo mismo. Es así. ¿De acuerdo? Y este detalle no tiene, gente, no tiene un ID. Sí tiene ID prestado de otras entidades. Eso no sé si hablaron ustedes en las materias que ya desarrollaron, pero voy a remover este campo del detalle. Ven que el detalle quedó tipo huérfano, perfecto. En venta tengo el ID venta, que es el primary. Voy a agregar un campo ahí, que va a ser la fecha donde se registra la venta. La fecha no, puede ser nula, ¿entienden? Así sencilla. Ok. La venta tiene un estado también, podría ser como liquidado, pendiente, suspendido, en espera, qué sé yo, posibilidades, pero vamos a ver un poco si agregamos esa tablilla después, porque ahora lo que me interesa es agregar una condición. Las condiciones en nuestro país de venta son solamente dos, chicos, que sería contado y crédito. O sea, no hay una tercera condición, por ejemplo. Lo mismo pasa con el género, masculino o femenino. O sea, y contado crédito también es así. Entonces, vamos a poner acá en ventas un campo y vamos a poner condición. Ok. No sé si cómo ustedes están trabajando, pero necesito que ustedes hagan como le estoy pidiendo para entendernos un poquito. Después pueden volver a sus hábitos normales, ¿verdad? Bueno, esta condición va a ser entero. Y ustedes me dicen, y sí, pero es crédito y contado, profe. Bueno, vamos a decir que uno es contado y dos es crédito. Y eso es lo que existe, nada más. Entonces, por el número vamos a identificar cuál es el valor. Ok. Entonces, queda así. ¿Ya? Muy bien. También voy a agregar una tabla adicional por acá, gente. Atiendan bien ese detalle. Este va a ser clientes. Aceptamos. Clientes tiene una clave automática, recuerdan, en web. No quiero trabajar con el último +1. El tiempo de la web es muy pequeño, es muy caro los tiempos y los espacios de almacenamiento. Este es un término que se usa para decir, ¿verdad? A ver, acá vamos a poner razón social, vamos a poner en un formato root esto, ¿verdad? Para que sea más fácil a nosotros trabajar, ¿verdad? Un 50 quizás. Así. A un cliente que me conviene hacerle también, a un cliente, agregarle, por ejemplo, su root y su dirección y su teléfono. Voy a poner root o cédula. Se puede poner, ejemplo, CI root, pero ya son dos cositas, así pondríamos, ¿verdad? Cirux. Son nombres, no importa. Entero. No, vamos a poner varchar por
que se usa guión para el dígito verificador. Vamos a poner 10, no mucho, ¿eh? No mucho. No hay generación de campos y aceptamos. Ven que es raro porque root que pensamos que es el número de cédula, pero si no el número de cédula te va a dictar guión tal cosa, y ese es su root, y ese ya no es número solamente, es un campo char, ¿verdad? Bueno, dejemos faltaría algo más, perdón. Domicilio. Domicilio es algo que suena mejor que dirección, gente. Porque domicilio, hay domicilio particular, domicilio legal inclusive, ¿verdad? Entonces, son cosas interesantes. Bueno, vamos a usar eso. 50 también de domicilio. Así, sencillito. Entonces terminamos domicilio. Y el último, creo que es importante, el teléfono. Y ustedes vieron, el teléfono también es varchar, gente, ¿eh? Con un 15 ya solucionan porque lleva guión, espacio, paréntesis, todo lo que quieran poner con varchar ya pueden poner. Así está. Y todo es obligatorio en mi caso, gente, ¿eh? No voy a estar perdiendo tiempo ahí. Entonces conecto ya cliente con ventas a través de crear llave foránea. Y lo marco acá. Ahí ya se puede ver que la venta también ya está conectado con cliente, con un foráneo, ¿verdad? Y en el detalle vamos a conectar, a ver, permítanme cambiar de orden acá, ¿eh? Así, para que se vea un poquito mejor. El detalle que está huérfano lo tengo por acá. Y voy a crearle para ventas una llave foránea que va a ir en detalle ventas. ¿Ven ahí? Ya le generé su primario. Y otra también en artículos que voy a crearle una llave foránea en detalle ventas. Ahí se puede notar entonces cómo funciona esto. Vamos a poner de una manera que sea más vistoso. Así. A ver. Así. Ven que es bastante vistoso ahora el diseño. Para que vean un poquito. Y bueno, este por ejemplo, el detalle tiene que ver con los artículos en realidad. Y este es uno de venta. Entonces voy a agregar un campo que va a ser la cantidad que estamos vendiendo. La cantidad, recuerdan que es FLOA, porque existencia tiene que ver eso, ¿verdad? Y se puede vender de distintas formas los productos. Así es que vamos a poner single precision y sin tamaño nomás y no null. Perfecto. Cantidad, entonces dejamos así, ya es flow up cantidad. Y ahora también me interesa registrar un campo que es el precio de venta. Ustedes me dirán, pero profe, el precio ya está en la tabla artículos. Y la verdad que sí, pero pasa que el precio puede variar. Yo cuando estoy registrando una transacción de venta, no puedo pegarme el lujo de que en el futuro cambien mis precios y los cálculos de mi factura varíen. Entonces mis reportes van a ser erróneos, ¿verdad? Súper equivocados. Por eso guardamos físicamente los precios para que no cambien los cálculos, los totales de nosotros. Es algo súper simple para entender. Ahí está. Y agregaré por último el impuesto. Este pongo así en seco y ustedes me dirán, pero profe, había una relación ahí. Sí, por eso, pero yo al traer datos de artículo también ya sé el impuesto que tiene ese artículo y su porcentaje. Vamos a hacer vistas para eso y eso vamos a ver ahora. Probablemente el viernes por allá vamos a construir vistas. Yo no sé cuál es el nivel de manejo de vista que tiene, pero es interesante. En la web es súper interesante para simplificar todas las consultas que realizamos. Un impuesto es entero. No puede quedar nulo. Así lo dejamos y aceptamos. ¿Ven? Este sería un multicrut. Y ustedes me dicen, ¿y cómo funciona? La venta es un CRUD. El detalle de venta es un multicrut. ¿Por qué? Porque al ejecutar un CRUD, que es una venta, la venta número 100, yo soy, por ejemplo, el pedido número 100, yo soy, y yo puedo tener varios ítems, como ustedes lo llaman ítem o artículo, en mi detalle de pedido, ¿verdad? Entonces, por eso este multicrut, porque se inserta varias veces
y consume datos de artículos y consume datos de venta y se guarda a sí mismo. Así es que en una transacción de este tipo, para guardar cabecera, vos consumís clientes; para guardar detalle, vos consumís venta, consumís artículos; para guardar impuestos, vos consumís categoría e impuestos. Ven que hay toda una red de comunicación donde el select con la estructura views, que son las vistas, van a ser súper útiles para que podamos trabajar. En síntesis, hay que entender que se trabaja bastante en el lado base de datos para que se nos facilite la obtención de datos. No es que nosotros andamos programando base de datos, creamos todas las plataformas de consulta que necesitemos en la base de datos y lo dejamos ahí. Tampoco la base de datos es un objeto que tenés que andar cambiando cada rato. Así, si vos cambias cada rato tu base de datos, tu programación también va a cambiar cada rato, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que atender. Y nos pasa a nosotros que tenemos implementados sistemas, ¿verdad? Cambiamos una cosa que te pide el cliente y te dio error allá en el fondo, en el otro módulo, porque hay una conexión, pues, entre todos. Vos cambias algo y cambias mucha parte de la programación. Por eso es importante que ustedes toquen todo lo que quieran a su base de datos antes. ¿Ya? Claro que, claro, y mil veces tenemos que decir que se toca otra vez la base de datos, pero no a un extremo, ¿verdad? Se toca un campo, un campito se toca, y eso te va a modificar un poco tu código. Eso es en definitiva. Pero, ¿dónde modifica los códigos? En el backend generalmente, ¿verdad? Porque ahí hay más transacción. En el frontend es más la estética, la presentación. Ok. Y esa es un poco entonces, gente, esta tendencia que tenemos de trabajar con los objetos, ¿verdad? Miren, vamos a hacer una cosa interesante acá. Yo voy a generar una factura acá. Yo tengo la venta registrada, ¿verdad? Y por ahí, si alguien maneja bien toda esta cuestión tributaria, avisen, soplen, aporten conmigo, no hay ningún problema. Hago un pequeño zoom, gente, porque va a verse más cosas. Me avisan si no ven bien. Yo estoy siguiendo la transmisión también en móvil. Y bueno, a mí me cuesta ver ya los pequeños, pero seguramente ustedes lo pueden ver mejor que yo, ¿verdad? Y recuerden que pueden hacer un zoom también en la pantalla para acercar la parte que estamos trabajando, ¿eh? Sí, pueden hacer un zoom. Agrego una tabla, gente. Cajas. Voy a ir a lo que es complejo, ¿verdad? Para facturar necesitas cajas. Para facturar también necesitas timbrados. Recuerden, no es así. No es que yo imprimo la factura y estoy bailando en una pata, ¿no? Esto es así. Bueno, una caja tiene su ID, ¿verdad? Y le vamos a poner entonces caja. La caja es el punto de expedición para Hacienda, ¿de acuerdo? Es un mostrador, es una computadora, eso, ahí básicamente. Bueno, una caja lo que va a tener es un nombre, o sea, mucho tampoco tiene, ¿verdad? Un nombre tiene la caja y el nombre es varchar y qué sé yo, esto va a ser cortito, un 25, caja 1, caja 2, caja 3, o sea, gran cosa no es, ¿verdad? Súper sencillo, así, ¿ya? Y timbrado sí, entendamos algo importante, gente, que una caja generalmente está identificado por un timbrado, Ese es algo que tenemos que entender. La caja es la factura en realidad, pero el punto de expedición en la práctica, escúchenme bien, el punto de expedición es la que tiene un timbrado. ¿Qué es un punto de expedición? Y una computadora y una impresora. Y el timbrado, por ejemplo, si el timbrado es si la factura es preimpresa, que son esas facturas que rellenamos con datos, esa tiene un timbrado único para ese punto de venta, ¿verdad? Para ese punto de expedición. Si hay otra caja con otra computadora y otra impresora, tiene otro timbrado. Para facturas preimpresas estamos hablando. Esa boleta que se rellena con información. Pero si la factura es ticket factura, es decir, un ticket que tiene nominación de root, eso que te dan en los super y eso, ¿verdad? Eso
se usa un solo timbrado y se identifica los puntos de expedición. Es una ventaja tener eso, ¿verdad? Porque cuando vos imprimís, usa un solo timbrado. Es una ventaja tremenda, pero mayor complicación a la hora de filtrar, de rendir, ¿eh? ¿Ok? Bueno. Voy a ir al timbrado. En esta ocasión el timbrado va a ser para un punto de expedición único. Es decir, voy a usar factura preimpresa yo. ¿Ok? Bueno, porque la otra metodología de los tickets factura se llama autoimpresor. O sea, hay dos formas. Bueno, ahora va a haber una tercera forma desde enero, que es la factura electrónica. ¿Mm? Em, la factura preimpresa es la factura que se rellena. La factura autoimpresor es la que imprimimos completamente en un formato ticket. Y la factura electrónica es la que se genera en un XML, que podría ser representado en un PDF y que se envía por correo electrónico, ¿verdad? Lo que se genera en un XML generalmente tiene un hash, una clave emitido por el gobierno, una firma digital emitida por el gobierno, que dicho sea de paso, ahora desde enero va a ser obligatorio para muchos entes. Inclusive vemos que los entes públicos ahora ya están haciendo una encuesta, o sea, una actualización de datos para que desde enero emitan facturas electrónicas. Es decir, te va a llegar en tu correo electrónico un PDF y un XML que tiene el hashing, ¿verdad?, de que la factura es legal, ¿verdad? El PDF tiene un pequeño QR también para escanear, para que te lleve a la página donde está la factura legal. Dicho esto, también les cuento que la factura electrónica no generamos nosotros como programadores generalmente, aunque sí podemos desarrollar un módulo de factura electrónica que te apruebe tributaciones, pero hay empresas que generan, ¿verdad? Por ejemplo, eh, esta famosa empresa de delivery, que no vamos a hacerle publicidad mencionando su nombre. Esta empresa de delivery, por ejemplo, te envía factura electrónica ya, ¿verdad? Y ellos tienen contratado un tercero, no es que ellos generan la factura, tiene una empresa contratada que le genera la factura y te envía. ¿Mm? Ellos notifica a la empresa una transacción y la empresa genera la factura y envía al cliente. Entonces, un poco para que ellos puedan también quitarse de encima esa complejidad de la factura electrónica, ¿verdad? De eso vamos a hablar en otro momento. El timbrado tiene un ID, ok, muy bien, le ponemos un entero, nada. Este no es un curso de base de datos, gente, pero tengo que mostrarle estas cosas. Tiene un número el timbrado, tiene un ID y un número, son cosas diferentes. El número es que te trae de Hacienda, que es un número de, si mal no recuerdo, de 15 dígitos por ahí, bastante larga. Vamos a ponerle por eso un entero para que eh, se pueda almacenar hasta un dígito bastante importante. Ahí está, le agrego también, esto también tiene una fecha de expedición, fecha de expedición, ¿verdad? Y este sería date en este caso. Ok. Bueno. Y también tiene una fecha de vigencia, que es la fecha que va a vencer. ¿Ok? Esto tiene, creo que ustedes ya saben esto. Si no lo saben, bueno, van a trabajar con los profes ahora en análisis y eso, bastante, porque esto es así. Y también tiene otros datos como número inicial, o sea, sí, vamos a cambiar factura inicial, ese es un entero, para saber de qué número a qué número cubre este timbrado. Ok. Y último, entonces, factura final. Ahí, perdón, un espacio le di, la costumbre. Factura final. Ok. Bueno. En este contexto, ahí entonces vamos a realizar, vamos a pausar ahí. Ahí ya tengo yo mi timbrado, verán que está bastante completa. Y este timbrado va a identificar a una caja, exclusivamente para una caja. Entonces yo voy a marcar timbrado y voy a crear una llave foránea para esta caja. ¿Tá? Un timbrado a una caja va a identificar. ¿Tá? O podemos hacer al revés también, ¿eh? Es una cuestión
creo que podemos hacer al revés. Perdón, vamos a hacer un... A ver un poco. Vamos a ver si puedo hacer algo. Acá. Remover. Bueno. En realidad yo puedo remover. Ahí está. Pero creo que quedó acá. Tengo que borrar. Perdón. Sin querer traje los códigos. Removemos campo. Bien. Vamos a hacer al revés, como les dije. ¿Y qué? Vamos a hacer que la caja le identifique al timbrado. Entonces, pero son cuestiones de formalidades, ¿verdad? Entonces la caja va a monopolizar un timbrado. Ahí sí monopoliza. Una caja 1 con un timbrado. Caja 1 posee un timbrado y es único. No le puede prestar a la caja 2. Sí, cuando es autoimpresor, cuando hay una impresora de ticket que imprime. Vos podés tener una sola impresora y 4 o 5 cajas pues, imprimen una sola impresora. Se puede hacer, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a crear una tabla acá. Esta va a ser facturas, ¿ok? Al finalizar esta reunión, gente, yo le voy a pasar esta como captura y usted tiene que crearme toda la estructura ya para mañana. Tiene que tener completa, para después practicar un poco la carga de datos también, ¿ok? Bueno, esto no va a ser perfecto, recuerden, todo es modificable, todo es mejorable en nuestra profesión. La factura tiene un número, gente, un número que es un entero, que va a ser validado por el timbrado entre tal número. Ahí se trabaja, perfecto. No sé, a ver, vamos a ponerle auto incrementable, ¿verdad? Pero hay una cuestión, vamos a sacar el auto incrementable, tenemos que nosotros generar un número. Ahí sí vamos a tener que hacer el último más 1, por favor, ahí vamos a atender. Eso no va a ser auto incrementable, ¿ok? Porque eso depende del inicial y la final. Entre esos dos números se va generando la factura. Cuando se llega al tope ya no sirve, o cuando la fecha de vigencia ya pasó, entonces ya no sirve ese timbrado, hay que conseguir otro. El contador gestiona esto. Ok, entonces la factura tiene un número y la factura que tiene un número va a tener un timbrado, ¿sí? Vamos a crear una llave foránea, así. Y la factura que tiene un número y un timbrado va a estar relacionado a una venta. Entonces vamos a crear una llave. ¿Ven ustedes? Así. Entonces, y esta factura es la que se imprime, pero ustedes me dicen, no tiene nada de eso, profe. La verdad, a ver, vamos a acercar un poco. A ver, perdón. Y sí, no tiene nada es factura, número, timbrado y venta. Pero ustedes tienen que saber que los datos ya están todos en ventas, en detalles, en clientes, en artículos. ¿Cómo se trae todo aquello? Se trae con vistas. Y eso vamos a tener que trabajar en aula después, mañana o pasado, para que podamos saber, ¿sí? Porque ya cuando le metamos CRUD a full, vamos a hacer copy-paste los códigos, vamos a ordenar, vamos a hacer que funcione y no vamos a tener tiempo de comprender esos conceptos que tiene que tener ya uno instalado a esta altura, ¿sí? Bueno, pero cualquier cosa, como siempre, ustedes pueden acercarse a mí cuando estamos en presencial y comentarme, ¿verdad? Sus carencias, sus ventajas. Ustedes me pueden comentar las ventajas que tienen, lo que ya saben, lo que saben más que lo que estamos haciendo en clase. Eso va a ser una muy buena noticia, ¿ok? Si me dicen, profe, yo sé más de lo que estamos haciendo, va a ser maravilloso. ¿Estamos? Bueno, por de pronto esa es la complejidad que estoy agregando. No puse compras. Compras es más sencillo, pero compras no es que tenemos toda esta complejidad. Compras tener dos tablitas, vamos a agregar después sin problema. Y ese es un poco lo que estamos buscando, gente. Que ustedes vayan comprendiendo mejor las bases de datos, porque no es que con la base de datos estamos lidiando permanentemente. Con la programación sí, porque este módulo es de programación. Pero el SQL y la estructura de almacenamiento de MySQL o cualquier otra base de datos como Firebase,
Firebase o Firestore, como se llama ahora, la nube de Google, que son objetos JSON, funciona. Y usamos mucho, pero interactuamos con ellos a través de un conector en la cual ya está preestablecido previamente la forma como se hacen las cosas y no se complica mucho, ¿verdad? No tenemos que complicarnos mucho, o sea, es algo que está en segundo plano y siempre se usa, pero debe ser planteado ya de entrada correctamente. Yo quiero revisar el diseño de ustedes, por eso mañana quiero que me hagan, esta es la tarea que van a llevar y me van a entregar. El diseño de esto, yo le voy a pasar esto por el grupo, la captura para que ustedes me terminen correctamente. Recuerden que facturas número no se genera porque se puede generar, pero se dice el último más uno porque si el inicial es 1000, por ejemplo, porque esto va subiendo, les cuento. El número de factura sube según el timbrado, no es al antojo del programador. De hecho, inclusive el número de factura nosotros ponemos en un botoncito por ahí escondidito donde el usuario hace un clic, el cajero hace un clic y establece el número que está en el papel, que es lo que manda, ¿verdad? Pero eso generalmente un administrativo, o sea, un superior hace, porque hay también gente que cambia el número de factura para joder al sistema, por eso no habilitamos para el usuario estándar, sino se habilita para un usuario administrador, ¿verdad? Bueno, no sé si salta algunas consultas, miraré el grupo de WhatsApp, si salta alguna consulta para que podamos intentar responder. Ahora pueden escribir en el grupo si tienen alguna consulta y voy a responder. También en el grupo yo les voy a pasar la captura de esta ventana con los componentes que ustedes me van a tener que completar, van a tener que crear. Necesito ya que ustedes tengan listo esto y voy a necesitar la captura del diseño de ustedes, no mío, ¿verdad? De ustedes y ojalá que lo tengan listo. Y una de las cosas que le pediría es un poco de esfuerzo, que no se le cruce. Bueno, yo por falta de tiempo no perdí tanto tiempo, pero se cruzó, no hay problema tampoco, ¿verdad? Pero sí pueden hacer que no se crucen, va a estar mucho más estético, pero cuando tenemos 100 tablas, imaginan, no hay manera de que no se cruce. En el sistema que yo comercializo tenemos 220 tablas, así que terrible, o sea, no hay forma de que no se cruce. De hecho, el diseño ya no tenemos entero, tenemos fragmentado por módulos, ¿verdad? Que es algo importantísimo, ¿eh? Bueno, alguien ya se preocupa por la grabación. Bueno, no hay problema, ustedes saben que yo tengo todas las grabaciones y voy a poner en el playlist que ya tenemos. Igualmente les recuerdo después por un enlace el playlist que tenemos en YouTube, ¿ok? Bueno, creo que no salta ninguna consulta, les voy a dejar trabajar. Necesito que diseñe la base de datos, mañana necesito ver todo completito ya, y enseguida le paso el video y la captura del diseño que necesito que vayan a crear. Ya espero que haya quedado claro algunas cosas porque esto ya tenía que hacerlo, por eso me tomé la libertad. Habíamos planteado ayer que íbamos a hacer una especie de taller de programación, pero la programación viene mañana, viene viernes, viene toda la otra semana, y necesito ya instalar todos los conceptos en la base de datos de lo que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si no hay más consultas, entonces podemos dar por terminado esta sesión, agradeciéndole a ustedes y voy a llamar la lista en un ratito.